La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, fue uno de los eventos más significativos en la historia mundial. Sus raíces se remontan a una compleja red de factores sociales, políticos y económicos. Francia, bajo el reinado del rey Luis XVI, tenía una jerarquía social rígida. El primer estado, el clero, y el segundo estado, la nobleza, gozaban de privilegios y pagaban pocos o ningún impuesto, mientras que el tercer estado, los plebeyos, que representaba alrededor del 98% de la población, cargaba con la mayor parte de los impuestos. Este sistema de desigualdad generó un creciente resentimiento, particularmente a medida que las ideas de la Ilustración sobre la igualdad y el gobierno se difundían en la sociedad francesa. Económicamente, Francia estaba en una situación crítica. Años de guerras, incluida la participación en la Revolución Americana, habían vaciado el tesoro nacional. La deuda pública había alcanzado un punto de crisis, y los ministros de finanzas del rey Luis XVI, incluido Jacques Necker, intentaron introducir reformas. Sin embargo, estos esfuerzos fueron recibidos con resistencia por parte de los estados privilegiados. Para 1788, Francia estaba efectivamente en bancarrota y el rey se vio obligado a convocar a los Estados Generales, un cuerpo legislativo que no se había reunido desde 1614. La reunión de los Estados Generales. Los Estados Generales se reunieron en mayo de 1789. Estaba compuesto por representantes de los tres estados, pero el método de votación fue controvertido. Tradicionalmente, cada estado tenía un voto, lo que significaba que el primer y segundo estados podían superar en votación al tercer estado, a pesar de ser mucho más pequeños en número. El tercer estado, exigiendo una mayor representación, se declaró a sí mismo la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789 y prometió redactar una constitución. Esto marcó el comienzo de un desafío abierto contra la autoridad real. El rey Luis XVI intentó suprimir este movimiento, pero sus acciones solo aumentaron las tensiones. El 14 de julio de 1789, los parisinos asaltaron la Bastilla, una fortaleza y prisión real, en busca de armas. Este evento se convirtió en un símbolo de la revolución y hoy en día se celebra como el Día de la Bastilla. La revolución se extendió rápidamente al campo, donde los campesinos se rebelaron contra los señores feudales en lo que se conoció como el Gran Miedo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En agosto de 1789, la Asamblea Nacional emitió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que consagraba los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Proclamaba que todos los hombres nacían libres e iguales en derechos, desafiando los privilegios de la nobleza y el clero. La declaración fue influenciada por pensadores de la Ilustración como Jean-Jacques Rousseau y John Locke, así como por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La declaración fue un paso importante hacia el desmantelamiento del antiguo régimen, pero no resolvió de inmediato los problemas financieros de Francia ni abordó el creciente radicalismo dentro de la revolución. El rey Luis XVI, que había estado cooperando a regañadientes con la Asamblea Nacional, fue visto cada vez más como un obstáculo para la reforma. En octubre de 1789, un grupo de mujeres parisinas marchó hacia el Palacio Real en Versalles, exigiendo pan y obligando al rey y a su familia a trasladarse a París, donde estarían bajo la atenta mirada de los revolucionarios. La caída de la monarquía. A medida que la revolución avanzaba, las facciones dentro de la Asamblea Nacional se volvieron más radicales. Los jacobinos, liderados por figuras como Maximilien Robespierre, abogaban por una república y la abolición de la monarquía. En contraste, los girondinos, una facción más moderada, buscaban preservar alguna forma de monarquía constitucional. Las tensiones entre estos grupos pronto llevarían a la violencia. En junio de 1791, el rey Luis XVI y su familia intentaron huir de Francia, con la esperanza de reunir apoyo de monarcas extranjeros. Sin embargo, fueron capturados en la ciudad de Varennes y llevados de regreso a París.
Esta fallida fuga socavó la ya frágil posición del rey, y las demandas de su abdicación aumentaron. El 10 de agosto de 1792, los revolucionarios asaltaron el Palacio de las Tullerías, donde residía la familia real. El rey Luis XVI fue arrestado, y la monarquía fue oficialmente abolida en septiembre de 1792. La Convención Nacional, que reemplazó a la Asamblea Nacional, declaró a Francia una república. En enero de 1793, el rey Luis XVI fue juzgado, declarado culpable de traición y ejecutado en la guillotina el 21 de enero. El Reino del Terror. Con la caída de la monarquía, la revolución entró en su fase más radical, conocida como el Reino del Terror. El Comité de Salvación Pública, liderado por Robespierre, tomó el control del gobierno en 1793. Su objetivo era proteger la revolución de enemigos internos y externos, pero rápidamente se convirtió en un periodo de extrema violencia y represión. Miles de personas fueron ejecutadas en la guillotina, incluida la reina María Antonieta en octubre de 1793. El Reino del Terror estuvo marcado por un miedo generalizado, ya que cualquier persona sospechosa de actividad contrarrevolucionaria podía ser arrestada y ejecutada. El gobierno revolucionario también implementó reformas sociales y económicas radicales, incluyendo la creación de un nuevo calendario y el establecimiento de escuelas controladas por el Estado. Los excesos del Reino del Terror eventualmente llevaron a su caída. En julio de 1794, Robespierre fue arrestado y ejecutado, poniendo fin a la fase más violenta de la revolución. La Convención Nacional luego estableció el Directorio, un gobierno más moderado que buscaba restaurar la estabilidad en Francia. El ascenso de Napoleón Bonaparte. Aunque el Directorio trajo una medida de estabilidad, estuvo plagado de corrupción e ineficiencia. Enfrentaba desafíos continuos de los realistas, que buscaban restaurar la monarquía, y de los revolucionarios radicales, que querían continuar con las políticas del Reino del Terror. Francia también estaba involucrada en una serie de guerras con monarquías europeas que temían la expansión de las ideas revolucionarias. En medio de este tumulto, un joven general llamado Napoleón Bonaparte ascendió al poder. Los éxitos militares de Napoleón, particularmente en Italia y Egipto, lo convirtieron en un héroe nacional. En noviembre de 1799, llevó a cabo un golpe de Estado, derrocando al Directorio y estableciendo el consulado, con él mismo como primer cónsul. Esto marcó efectivamente el final de la Revolución Francesa, aunque Napoleón continuaría consolidando el poder, coronándose emperador de los franceses en 1804. El impacto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo un profundo impacto en Francia y el mundo. Puso fin al antiguo régimen, abolió los privilegios feudales y estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad como la base de la sociedad francesa moderna. La revolución también inspiró movimientos similares en otras partes de Europa y América. Sin embargo, la revolución no estuvo exenta de contradicciones. Aunque proclamó derechos universales, estos derechos a menudo eran limitados en la práctica. Las mujeres, por ejemplo, fueron excluidas de la participación política a pesar de su activa participación en las actividades revolucionarias. La revolución también tardó en abordar la cuestión de la esclavitud en las colonias francesas hasta 1804. La fase radical de la revolución, particularmente el Reino del Terror, demostró los peligros del extremismo y la dificultad de equilibrar la libertad con el orden. El ascenso de Napoleón, que establecería un régimen autoritario, también subrayó la tensión entre los ideales revolucionarios y las realidades del gobierno. La Revolución Francesa fue un evento complejo y multifacético que transformó el panorama político de Europa. Marcó el comienzo de la era moderna, al desafiar las jerarquías tradicionales e introducir nuevas ideas sobre el gobierno y la sociedad. Aunque finalmente llevó al ascenso de Napoleón Bonaparte y al establecimiento de un imperio, el legado de la revolución en cuanto al republicanismo y los principios democráticos continuaría influyendo en el mundo durante siglos. La revolución también tuvo un impacto duradero en la Iglesia Católica.
Los revolucionarios buscaron reducir el poder de la Iglesia, confiscando sus tierras y estableciendo la Constitución Civil del Clero en 1790. Esta Constitución Civil del Clero de 1790 convirtió al clero en funcionarios del Estado, lo que causó un profundo cisma entre los revolucionarios y la Iglesia Católica. El Papa Pío VI condenó la revolución, lo que profundizó las tensiones entre la Francia revolucionaria y la Santa Sede. Este conflicto religioso fue un aspecto importante del legado de la revolución, ya que despojó a la Iglesia de gran parte de su poder en la sociedad francesa. En el ámbito internacional, la Revolución Francesa influyó en otros movimientos revolucionarios, particularmente en Europa y América Latina. Los principios de igualdad y soberanía popular inspiraron a líderes y movimientos a luchar por la independencia y las reformas sociales. Incluso después de que Napoleón Bonaparte tomara el control, la revolución siguió siendo un faro de esperanza para los pueblos que buscaban liberarse del dominio colonial y monárquico. Sin embargo, la Revolución Francesa también fue un ejemplo de cómo la violencia y la radicalización pueden desestabilizar un país. A pesar de los grandes logros, la revolución atravesó fases de extrema represión y violencia que culminaron en el Reino del Terror. Esto sirvió de advertencia para futuros movimientos revolucionarios que intentaron equilibrar el cambio social con la necesidad de mantener el orden. En última instancia, la Revolución Francesa fue un evento transformador que alteró la historia no solo de Francia, sino del mundo. Derrumbó el antiguo régimen, marcó el fin de las monarquías absolutas y sembró las semillas de los sistemas democráticos que hoy conocemos. Aunque no logró de inmediato todos sus ideales, los principios revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad continúan influyendo en las luchas por la justicia social en todo el mundo.